Ahí sí. Vamos a grabar. No sé si soy yo la que... Ya, no sé si soy yo la que está un poquito pegada o ahí sí, ya. Bien, chiquillos, les voy a comentar un poquito entonces quién es Cecilia, quién es Álvaro, ya los vamos a conocer a ellos un poquito más en profundidad, pero mientras tanto les comento que en base a lo que me transmitió Cecilia, que lo pueden ver después en su página que está ahí abajito, dice que después de 20 años en Alemania y varios años de carrera profesional en el escenario teatral principalmente, ella ha desarrollado diversas técnicas especiales como gerente y como desarrolladora de equipos. Gracias a estas técnicas, Cecilia pudo descubrir su verdadera personalidad, desarrollarla y además ganar confianza en sí misma. Actualmente, la Ceci se dedica al coaching, dirige su propia compañía de teatro y trabaja, me imagino, Ceci, todavía en Chanzenberg, que es la entidad que a nosotros nos llevó a conocernos en Alemania. Después, si quieres tú, Ceci, les puedes contar un poquitito más a los chiquillos qué es lo que es Chanzenberg, porque a mí me parece una iniciativa increíble. ¿Ya? Yo estuve apoyando ahí un poquito también como entre voluntaria y trabajando con ella cuando estuve en el último viaje haciendo el curso allá, y ahí nos conocimos, además con el grupo de latinos que estaban en Saarbrücken. Ya nos va a exponer entonces Ceci y Álvaro. Les sugiero que lo hagamos como otras veces, en donde ambos exponen 10, 15 minutitos cada uno, y después hacemos preguntas, ya en caso que alguno tenga alguna pregunta que quiera realizar, la hacemos en ese minuto. ¿Y quién es Álvaro? Álvaro es antropólogo, es chileno, estudió en Chile, pero para luego especializarse en México en antropología política y pueblos indígenas. Trabajó en España, trabajó en Holanda, en Alemania, y actualmente vive en Alemania, en Berlín, y ahí trabaja en diversos proyectos culturales que tienen relación con la memoria, el antirracismo y con Latinoamérica. A través de una radio colectiva que se llama Matraca, de la cual nos va a poder contar ya Álvaro, él genera información alternativa sobre Latinoamérica precisamente, y trabaja también en la Universidad Alice Salomón, que es, por lo que entendí, una mujer judía que debe la universidad el nombre a ella, y actualmente da seminarios en esta universidad. Así es que bien, si ustedes quieren presentar algo, chiquillos, me avisan y yo los habilito. Si no, voy a dejar ahora de compartir pantalla para que ustedes ya puedan exponernos su tema. Bienvenidos. ¿Quién empieza? ¿Álvaro o Ceci? ¿Cuál de los dos está más cansado para irse a dormir? Es que en Alemania... Me da lo mismo. Gracias, gracias Álvaro. En ¿Sí? realidad, bueno, en Alemania son las 12 de la noche y estoy también en una cita con mi grupo de teatro precisamente ahora. Entonces, Álvaro, te quiero pedir, por favor, bueno, que me permita ser la primera. Dale, adelante. Muchas gracias. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias, Isabel, por la invitación. A muchos ya los vi en el programa de Die Suche nach dem Glück, la búsqueda de la felicidad, donde hice un teatro gastronómico y algunos estuvieron también. Mi nombre es Cecilia Paladines, soy de Ecuador, vivo en Alemania hace más de 23 años. Cuando yo llegué a Alemania no sabía hablar ni una palabra en alemán. Y entonces comencé a hacer teatro y comencé a hacer teatro en alemán. Entonces me agarré del teatro, aprendí papeles, contextos que no entendía absolutamente, pero los trabajaba y los decía casi a la perfección. O sea, les digo, chicos, que cuando aprendan otro idioma, lo único que les va a quedar es el acento, y es lo más bonito que tienen que cuidar mucho, porque ese acento los hace muy auténticos, muy originales, muy humanos, y es algo que nunca pude quitar. Entonces el grupo de teatro de alemán en donde estaba, primero me dijeron, ay, si tienes un acento todavía en alemán, no lo dices perfectamente, vamos a hacer que seas un papel español. Bueno, yo de España no tengo nada más que el apellido, pero dije, bueno, está bien, voy a aceptarlo. Me dieron un nombre español y así podían como disculpar al papel.
Entonces yo aprendía y aprendía el texto y este grupo de teatro en alemán no estaba contento conmigo. Entonces decidieron matarme en el primer acto. Me enterraron un cuchillo en la espalda, yo salí en una ventana con una comisura de sangre acá y me caía por la ventana. La mitad del público se fue porque yo ya no actuaba. Entonces dije, bueno, está bien. Igual aprendí mis cosas en alemán, seguí con el grupo. Sin embargo, hay un aspecto ahí muy importante que les quería contar a ustedes, que el alemán es muy estricto. En español podemos hablar como querramos, o sea, a mí me dicen, ay, vienes de Chile. Y yo, sí, está bien, si tú quieres que venga de Chile, vengo de Chile. O vienes de México, está bien, ¿no? O sea, los latinos somos como en una comunidad del mismo lado. Después de eso, me di cuenta de que con el teatro, que fue como mi onboarding aquí en Alemania, podía ayudar a otras personas a llegar, a llegar, a jugar y a quedarse. El juego es un aspecto muy importante en entender la cultura de otros países. Si tú no lo juegas, si tú no juegas ese juego, nunca vas a poder integrarte, nunca vas a poder aceptar cómo son las otras personas. Entonces tienes que jugar ese juego y el juego lo vemos en el escenario muchísimas veces. Entonces estamos actuando siempre un papel. Alguien me dijo, Ceci, yo no sé mentir, entonces no soy buen actor. Actuar no es mentir, actuar es ponerse la máscara y la máscara significa ponerse la personalidad con la que estás en ese momento tratando con la persona que está enfrente tuyo. Como yo hablo con ustedes, nunca hablo con mis hijas, nunca hablo con mis padres, nunca hablo con mi pareja. Es la máscara. Yo estoy aquí con muchísimo respeto, muchísimo agradecimiento con Isabel, con todo el amor del mundo. Entonces, es mi personalidad, ¿no? Y después cuando termine aquí voy con mis amigos y vamos a hacer la fiesta y soy otra, pero soy la misma. Eso fue lo que me ayudó a llegar a Alemania y a encontrarme conmigo misma, porque cuando, claro, ustedes dice o leen que estoy encontrando mi personalidad, en realidad estoy aceptando mis raíces y estoy aceptando de que me han desenterrado de un lugar y enterrado en otro lugar. Y eso es lo más bonito del mundo, porque en realidad somos todos humanos y si hablamos desde la humildad, lo único que encontramos en ese momento es belleza y no somos víctimas de nadie, no somos víctimas de la añoranza, de la melancolía, todo el migrante es muy melancólico, extraño a mi mamá, extraño la comida, no, somos partícipes de esas nuevas raíces y es lo más lindo. Y por último les digo, son bienvenidos a Saarbrücken, es una ciudad hermosa y hay muchísima gente de todos lados, chilenos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, o sea, de toda Latinoamérica y aquí nos encontramos. Y tengo mi programa del onboarding, que es un onboarding emocional y les puedo recomendar simplemente mi ciudad. Entonces, lo que quería pedirte, Isabel, es que tal vez si alguien tiene preguntas después de mi Vortrag, no sé cómo se dice en español ahora, que las hagan porque yo tengo que llevar a mi hija ahora a su casa, ahorita en pocos momentos. Discúlpame que tal vez te ponga un poquito en conflicto, pero me encantaría que si tuvieran preguntas las hagan ahora y me disculparía muchísimo en tener que irme dentro de poco porque me están esperando. Simplemente son las 12 de la noche, tengo que hacer todavía algunas cositas antes de ir a casa. Pero muchas, muchas gracias. Todo bien, querida. Les cuento a todos que en el chat acabo de compartir un link para los que quieran conocer la ciudad de Saarbrücken, para que la busquen ahí, pueden hacer clic en el link. Y bueno, adelante si quieren hacer alguna pregunta. No sé si les quieres comentar un poquito de lo que se trata, a lo mejor Schanzenberg. Ceci, antes de partir, para que sepan un poquito de qué se trata y cómo surge esta idea que yo la encuentro maravillosa, con los tours, con los hermanos y qué sé yo. Sí. Bueno, es
bueno, una organización que es muy conocida en Alemania, que tiene muchísimas escuelas en toda Alemania, y nosotros ayudamos a niños que tienen problemas de matemática, de alemán, de ortografía, física, o sea, de la escuela en realidad, ¿no? Entonces yo lo que hago es entrenar a estudiantes para que puedan tratar con estos niños. Y yo buscaba una persona para una región especial en Alemania. Conocí a Isabel por mi grupo de teatro también. Hacemos teatro en español aquí en Saarbrücken, y le propuse trabajar para Schönzenberg, que lo hizo excelentemente. La extrañan, hasta ahora hablan de ella. Fueron pocos meses, pero les dejó una semillita ahí que crece hasta ahora. Isabel, te extrañamos, regresa. Y lo que hace Schönzenberg es una Lernkaskade. Una cascade es una cascada que significa que los más grandes enseñan a los más pequeños, y cuando los más pequeños se hacen grandes, enseñan a los más pequeños, y los más pequeños se hacen grandes y enseñan a los más pequeños. Entonces es una cascada. Isabel estuvo ahí también entrenando a otros estudiantes que trabajan para esto, para ayudar a los niños, en un nivel muy emocional, muy humano, muy lindo. Y Schönzenberg trabaja hasta el día de hoy. Ahora nos pusimos todos digital. En realidad es también un poco difícil porque no tenemos el contacto con los niños mismos, y ustedes saben que con la pandemia y todo eso se han ya visualizado casos de violencia familiar en las escuelas, donde los profesores también en Alemania se hacen más adultos, se van a la renta, ¿no? Y entonces no están para los niños así. Y nosotros tenemos muchísimo trabajo con eso. Entonces, Schönzenberg es una organización que apoya a la educación en sí, a la educación sobre todo de migrantes, porque nos focalizamos en personas que no hablan bien el alemán. Entonces, en eso les ayudamos. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Ceci, querida. Qué alegría verte. Igual de guapa que siempre. A ver, si alguien tiene alguna pregunta por ahí, si no para que Ceci se vaya a buscar a su hija, a hacer sus cosas. O si surge algo por ahí, pueden abrir su micrófono y pregunta libremente. Creo que los que están aquí presentes en el evento gastronómico que realizaste el otro día, no sé si hay alguien aquí. So Fantastisch. Bien, si no... También fue algo muy, muy especial porque me decían que tiene que ser todo digital. Y yo tenía un grupo de migrantes de México que llegaron a Alemania en octubre del año pasado. Entonces me llamaron de la ciudad de Landeshauptstadt, Saarbrücken, y yo estaba pensando, ok, tiene que ser algo bonito, aunque sea digital, que conecte con personas. Tiene que ser algo fantástico. Y yo estaba en mi sofá. Entonces, so fantastisch, porque so significa en alemán tan. Entonces significa como tan fantástico. Isabel, es así, ¿no? So es como muy, muy tan fantástico, ¿no? No sé si lo estoy traduciendo bien, pero en mi alemán me parece la lógica como decir ya muy fantástico. Genial el nombre, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, querida Ceci. Después, si llega a surgir alguna pregunta o algo, también te la podemos hacer llegar a través de las redes. Yo te voy a hacer una única pregunta. Si tú tuvieses que ponerle una nota del 1 al 10 a tu experiencia en Alemania, ¿qué nota le pondrías? ¿Cómo ha sido el vivir en Alemania para ti? Bueno, el vivir en Alemania para mí, ese proceso de lo que es el onboarding, en el momento en que tú te das cuenta de cuáles son tus capacidades, de qué es lo que tú quieres hacer, yo no lo sabía. O sea, yo te puedo decir que en la primera fase de llegar a Alemania, pues le pongo un 2, un 3, ¿no? Y después cuando yo me dije,
al escenario. Estás ahí, aprendes alemán con el escenario, con las cosas que sabes hacer, que es actuar, dirigir, estar en comunidad, entonces le pongo un 20. Pero eso fue un proceso, ¿no? Yo lo que quiero es que, bueno, que todos se sientan motivados, pero que no lo vean, como se dice en alemán, durch die rosa-rote Brille, ¿no? O sea, que todo eso es, cuando ves las cosas así de color rosa, ¿ya? No es así. Es difícil, pero claro, es típico y muy fácil decirlo, es la actitud de las personas. Yo sufrí muchísimo, he regado tantas lágrimas que si tuviéramos más tiempo les contaría, porque mi situación fue muy difícil también, y sin embargo es la actitud. Y yo sé que nosotros como latinos, como extranjeros en otro país, tenemos esa valentía, o sea, nadie se atreve a decir, dejo mi casa, dejo mis amigos, dejo mi familia, dejo mi amor también, ¿no? Mis hijos tal vez, ¿no? Y se avientan a otro lugar donde no hablan el idioma, donde no conocen la comida, donde no encuentran una conexión, y lo que les recomiendo es el teatro, que es la mejor conexión, el escenario, porque hay algo que yo como Theater en Business Fusión, que es lo que yo hago, la fusión del teatro, el negocio y la vida, les recomiendo que se den cuenta que todos los días están en un escenario. La vida es un escenario. Entonces, bueno, desde 2 a 20, ¿no? Dependiendo de la fecha. Buenísimo. Muchísimas gracias, querida Ceci. Te mando un abrazo gigante desde acá. Éxito en todo y nos volveremos a ver en algún minuto por allá o por acá. Mi email, mi teléfono, les puedes enviar a todos. Si algún día están por acá, aquí tienen a su amiga, tienen su casa, tienen su conexión. Yo encantada. Si me dicen que vienen de Isabel, yo encantada. Cualquier consejo, cualquier cosita, por favor, grábenme que por alguna razón nos encontramos y nos encontramos aquí en este mundo digital, pero por alguna razón lo es. Crean en ustedes y crean que vale la pena conocer personas aunque estén tan lejos. Excelente. Du bist fantastisch. Vielen lieben Dank, meine liebe Ceci. Hasta algún día. Nos veremos, amiga. Chao, chao. Dankeschön. Ah, qué emoción. Bien. Y ahora sí pasamos con Danke euch. Tut mir leid. Keine Sorgen. Alles gut. Danke, danke. Chao, chao. Uy, se me quedó pegado. No sé si te voy ahora a anclar a ti para que te veas en grande, Álvaro. Ahora sí. Ya estamos contigo. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Álvaro. Hola, hola a todos. Aquí decías que ahí que el todes no se usa más, no sé. Bueno, buenas noches desde acá, desde Berlín, a Chile. Entiendo que Paula está conmigo ahí. Estamos acá en Berlín, entonces igual ella me puede ayudar a, a esta conversación, porque en realidad cuando Isabel me invitó, se supone que como antropólogo podía hablar de la cultura alemana y esto, son temas tan inmensamente amplios, ¿no? Que uno no sabe por dónde empezar, qué hacer, ¿no? Con eso, la verdad que no sé bien qué hacer con la invitación, ¿no? Por una parte, ¿no? Entonces, por eso me valí de esta canción que les puse o que les propuse al principio, de un grupo de los años 70 y de los principios de los 80, que es un grupo muy emblemático de la ciudad de Berlín, de una ciudad que es una ciudad rebelde desde muchos años, ¿no? Una ciudad que ha sido emblema del siglo XX y una ciudad que ha sufrido un montón de cambios, ¿no? Pero que ha mantenido una libertad de ser muy grande, ¿no? Entonces les puse ese tema de un grupo que se llama Ton, Steine, Scherben, que el título significa, Ton significa barro, Steine, piedras, ¿no? Y Scherben son los cristales rotos, ¿no? El grupo se llama entonces Barro, Piedras y Cristales Rotos.
Y es una música como media rock punk de esos años duros en Berlín, sobre todo. Y la canción se llama como Tenemos que salir de esto, ¿no? Y habla de la mierda, de la vida, del trabajo, ¿no? De ver las noticias todos los días a las 8 de la tarde, las mismas noticias, ¿no? Y de vivir, de trabajar y de no poder ser lo que eres, ¿no? De no poder recuperar tu libertad como ser humano, ¿no? Dentro de un sistema que te está aplastando. Entonces dice, bueno, hemos nacido para ser libres, ¿no? Die sind geboren, um frei zu sein, ¿no? Ese es como el lema del tema, ¿no? Pero más allá de eso, se los dejamos ahí, es un grupo súper interesante y tiene un montón de canciones de este estilo, ¿no? Quería empezar con esto como para decir de lo que puedo en realidad yo hablar hoy día. Eh, Más bien de mi experiencia en Berlín. Yo no fui una persona que llegó directamente de Chile, soy chileno, aunque en realidad si hago mi genealogía, ¿no? Si hago la historia de mi familia, me doy cuenta que lo que soy, la persona que soy, ¿no? La identidad, ya que estamos hablando, a lo mejor podemos hablar de eso, de quién soy. He visto hacia arriba de mi familia que hay gente que viene bueno, de España algunos, de Italia, de Irlanda, gente que llegó del Perú a Chile también, que llegaron de Cuba, del oriente de Cuba, y gente que también generaciones de mi familia que venían del sur, es decir, que somos una mezcla. Y siempre hago la reflexión de que hizo falta que a lo mejor uno de esas personas, de mis 4 abuelos, de mis 8 bisabuelos, ¿no? De mis 16 tatarabuelos, tuviera un accidente o una peste lo matara, o algo pasara, o muriera en un viaje para que yo no estuviera acá, ¿no? Para que mi persona no existiese, ¿no? Es decir, soy una persona que depende de tantos eventos y de tantas casualidades, por decir así, que no soy religioso, pero es casi como un milagro que estemos ahí, ¿no? Y esto también me remite o me hace pensar en que esas identidades que a veces pensamos chileno, ¿no? Colombiano, peruano, santiaguino, son realidad, como decía a lo mejor Cecilia, solo máscaras, ¿no? Solo máscaras que después entendemos cómo se usan o si no entendemos cómo se usan, estamos en un problema, ¿no? Entonces, bueno, yo no fui una persona que llegó directamente de Chile a Alemania, no tuve ese golpe eh, cultural o idiomático, ¿no? De tener que pasar de un idioma a otro directamente, porque había hecho un recorrido previo, ¿no? Había estado en otros países. Cuando Isabel me preguntó cómo quería que me presentaran, dije que era como medio nómade. Y dentro de eso, Alemania y Berlín, para mí, para ese nomadismo, estuve en México, estuve en España, en Holanda, en otros países, y siempre trabajando en lo que sé, que es antropología, y llegué a Alemania. Nunca había pensado venir aquí, la verdad. Soy como lo contrario de todos los que están haciendo el curso, casi, ¿no? Podríamos decir que soy el anti-ejemplo. No quería, no era un país simpático para mí. Alemania. También por la experiencia que había tenido en Chile, por lo que son los alemanes en Chile, o lo que yo sabía de los alemanes en Chile, ¿no? Claro, era un cliché también, ¿no? Vamos a ver, después puedo hablar de que esos clichés fueron cambiando cuando conocí acá, de hecho yo tengo una familia alemana ahora, pero no era un país atractivo porque había pasado lo de Colonia Dignidad, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos, en donde alemanes habían estado metidos. Había estado la desposesión del pueblo mapuche en el sur, que habían llegado colonos alemanes, que a lo mejor no tenían la culpa, pero que habían tenido un papel ahí en la expropiación o en realidad ¿cómo se dice?, en el arrebatamiento, en el robo de los territorios ancestrales del pueblo mapuche. Y habían tenido una participación también fuerte algunos nazis que habían arrancado en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Chile. El movimiento nazi era fuerte. De modo que nunca me imaginé venir a Alemania, ¿no? Y una vez pasó que, justo por algo que hago actualmente también, radio, yo vivía en Ámsterdam, es una ciudad que igual tiene algo que ver con Alemania, porque son
mentalidades medias parecidas, incluso el idioma también tiene mucho que ver, ¿no? Por radio llegué a Berlín y me sorprendió, me sorprendió un montón, ¿no? El primer impacto de Berlín para mí fue muy interesante, ¿no? Descubrí una ciudad que era popular, ¿no? Era una ciudad popular, era una ciudad que no era la Alemania imperial, no era la Alemania de los ricos, no era, ¿no? Era una Alemania mucho más variada, era un Berlín, una ciudad real, ¿no? Donde pasaban un montón de cosas. Cuando llegué, el 2009, 2008, 2009, ocurrió que aquí en Alemania, perdón, en Berlín, producto de que estuvo mucho tiempo partida por el muro, en realidad el muro era un círculo, ¿no? Lo que el Berlín occidental estaba como en un círculo encerrado por el Berlín oriental, por la DDR, ¿no? Entonces Berlín tiene o tenía varios aeropuertos, tenía tres. Uno de ellos en la plena ciudad, el aeropuerto de Tempelhof, ¿no? Que construyó Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler. Es una obra monumental, inmensa, ¿no es cierto, Paula? Qué impresionante, ¿no? El aeropuerto es impresionante, ¿no? Y está en el centro de la ciudad. Cuando yo llegué, ese aeropuerto estaba en cuestión. La gente de la ciudad estaba organizada para decir que dejara de ser aeropuerto y que había que darle otro uso, ¿no? Eh, Llegué y había todo un movimiento ciudadano, había un movimiento de la ciudad por recuperar un espacio inmenso. Si tú me permites poder compartir la pantalla, le puedo mostrar una foto de cómo es, o de, creo Ya que estás puedo, habilitado, estás listo. dale, Dale dale, nomás. voy a ver cómo se hace esto, dónde tengo que ir. Te vas abajo donde dice Sí, compartir ¿dónde? pantalla y ahí compartes lo que... A ver, no, pero no sé dónde estoy yo aquí, mis cosas. Bueno, es igual. Ustedes pueden buscar. La cosa es que había como un plebiscito, ¿no? De la ciudad, como lo que está pasando un poco en Chile. La gente estaba decidiendo lo que iba a pasar con ese espacio, porque había muchos intereses, ¿no? En un espacio inmenso, en un barrio cerquita donde vive Paula, Neukölln. Si me das el nombre, Álvaro, lo puedo buscar yo mientras y lo comparto yo. Tempelhof, aeropuerto de Tempelhof. Alex, claro. Ujú. Bueno, y eso me llamó mucho la atención, de que había un movimiento, de que la gente estaba organizada en los barrios. Después me di cuenta de que había mucha vida en los barrios de Berlín, y eso me cautivó, me gustó mucho, ¿no? Entonces claro, ahí está, ese era el aeropuerto de Tempelhof, que fue un aeropuerto que se mantuvo activo hasta hace poco, hasta los principios del 2000, y que jugó un papel súper importante durante la Guerra Fría, sobre todo cuando la Alemania democrática, ¿no? El bloque comunista bloqueó eh, el abastecimiento de Berlín, y entonces los gringos ayudaron con unos aviones y traían el periódico y el pan. Entonces el Berlín del Este, del Oeste, perdón, que era el Berlín capitalista, ¿no? El aeropuerto de Tempelhof tiene un simbolismo muy, muy grande, ¿no? Pero yo llegué en este momento y lo que quería un poco comentarles, ¿no? Es que descubrí una vida sumamente interesante, una vida política, una vida cultural, una vida ciudadana súper importante de la ciudad. Me di cuenta de que la gente controlaba los barrios. Yo vivo en un barrio que se llama Kreuzberg. El Kreuzberg, ¿no? Como el Cerro de la Cruz, como la canción de Feliciano. ¿De quién es la canción? El Cerro de la Cruz. Ahí están grabadas dos cruces, no, esa es otra, pero bueno. En Kreuzberg. Y aquí al lado de mi casa hay otro parque, hay un parque que se llama el Gorlitzer y que es gestionado por el barrio, es parte del barrio. No es que la ciudad haga los parques, sino que la gente. Y esto quería como empezar y transmitir tal vez esto. Esto fue lo que me animó a quedarme acá. Hubo otros motivos también, personales, ¿no? Siempre el amor tiene un papel, sobre todo los latinos, ¿no? En parejas que se van juntando,
y que bueno, sorprenden, ¿no? Sorprende, uno termina viviendo donde a lo mejor nunca pensó, ¿no? Pero no fue solo eso, también las cosas profesionales tuve la oportunidad acá de seguir estudiando, de hacer un postdoctorado en otra ciudad, incluso en Freiburg, al sur, muy diferente a Berlín, pero también me gustó y me fui quedando, ¿no? Y ahí empezó mi pelea con el idioma, ¿no? Ya que estamos en un curso que va a tener que ver, ustedes están aprendiendo el idioma o lo saben o lo quieren perfeccionar, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Cecilia, ¿no? Que el idioma es como cuando ella dijo que ella decía los relatos del teatro sin comprenderlos, ¿no? Sino que repetía, y es verdad, porque los idiomas, cualquiera de ellos, el castellano, el mapuche, el alemán, antes de ser escrito, antes de ser letras, ¿no? Son sonidos, ¿no? Y es como cantar, aprender una canción. Y a mí me costó el alemán porque igual llegué medio viejo acá, ¿no? Y aprender un idioma es como aprender música para mí. Yo tengo la idea de que los idiomas son música, ¿no? Y depende entonces de lo abierto que esté el ser para esa música, cuán bien aprendes el idioma. Por eso que los niños aprenden los idiomas, los niños son genios, ¿no? Las niñas, los niños son genios, porque aprenden todo perfectamente sin tener que ir a la Volksschule, ¿no? A la integración Kurz, ¿no? Aprenden así, aprenden, y eso tiene que ver con una vibración, tal vez. Aquí yo quería a lo mejor poner el punto, ¿no? Con una vibración de una apertura del espíritu al aprendizaje de esa música que viene sonando y que te hace al final entrar al idioma. A mí me costó más por eso, porque yo ya estaba más formado, ¿no? Estaba más tieso, por decir así, más cerrado en esas identidades, también identidades, digamos, idiomáticas, ¿no? Me costó. Pero le fui peleando, ¿no? Le fui peleando y aprendí. Em, yo de las clases o sea, no de las clases, Isabel, solo vi la primera, la de tu papá, ¿no? Y era sobre etimología. Entonces, la etimología, que es el origen de las palabras, ¿no? Él explicó varias cosas, dijo, esto les va a servir para toda la vida, y en verdad tiene bastante razón. A veces las palabras esconden los idiomas, así como que son música que esconde secretos. Y para hablar, porque estamos hablando de la experiencia de aprender el idioma, de venir a Alemania, ¿no? Entonces, de hecho, en alemán experiencia se dice, bueno, hay dos palabras, igual que en castellano, ¿no? En castellano podemos decir vivencia, algo que viví, y podemos decir experiencia, ¿no? Que es también algo que me tocó, que viví. En alemán es lo mismo, se dice Erlebnis, ¿no? Algo que yo he vivido, y la experiencia se llama Erfahrung, y que se escribe Erfahrung, lo puedes a lo mejor escribir, ahí lo escribió Isabel, muy bien. Y está bueno porque la palabra el Erlebnis contiene, igual que en castellano, el sustantivo de la vida, ¿no? Del vivir, Leben, ¿no? Leben en alemán. Entonces, Erlebnis es como aquello que vivencié, ¿no? En cambio, Erfahrung tiene la palabra fa, que es viaje, ¿no? En el centro de la palabra Erfahrung, experiencia, está viaje, igual que en español, porque español viene del latín, como si yo fuera el papá de Isabel estaría ahora explicando esto. Experiencia viene del latín que es experiri, ¿no? El periri es el periplo, que es lo mismo, es un viaje, ¿no? Entonces, la experiencia o el Erfahrung es el saber o el conocimiento o lo que tú llegas a comprender después de un viaje, ¿no? Pero no cualquier viaje. Y este es quizá el punto. No es cualquier viaje, es un viaje en el que te acechan peligros, ¿no? Experiri, Erfahrung, experiencia de algo que es peligroso. Pero es peligroso ¿por qué? Porque te puede pasar algo, se puede caer el avión, ¿qué te puede pasar? Te pueden asaltar en uno de los viajes. ¿Qué tipo de peligro, no? Es un peligro de otro tipo, ¿no? Es un peligro que tiene que ver contigo mismo.
Es un peligro que tiene que ver con esas máscaras, ¿no? Que hablaba tal vez Cecilia. Eh, la experiencia es el saber que se genera, ¿no? Después de enfrentar los peligros o de enfrentar los fantasmas, que son los fantasmas que se pueden enfrentar cuando uno sale del lugar de donde es, ¿no? Ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con esas palabras y mi experiencia, la verdad que sí ha tenido que ver con los peligros también acá, porque Alemania también es un país donde hay muchos peligros para los migrantes o para las migrantes, ¿no? Es un país donde hay mucho racismo todavía. Eh, no hay que olvidar que estamos hablando de un país que cometió el holocausto, ¿no? Que no es una cosa poca, pero también de un país que, sí, que hizo frente a esa atrocidad, ¿no? Que había unas políticas de memoria muy grandes también. Y la sociedad tuvo que enfrentarse con esto en algún momento, y las nuevas generaciones, y yo lo digo, y aquí otra vez entro a lo personal, yo tengo hijas alemanas ahora, y esas hijas están conectadas con esa historia. O sea, los bisabuelos de mi hija, mira lo loco, a lo mejor fueron nazis que estaban asesinando gente, así como muchos abuelos de gente alemana, de amigos míos, amigas mías, o de abuelos que no volvieron de la guerra, ¿no? O de papás que no conocieron a sus padres, ¿no? Entonces, bueno, Alemania, yo no puedo hablar de Alemania, puedo hablar de Berlín, y Berlín, mi experiencia ha sido este descubrimiento, ¿no? de fuera de los clichés, que ha tenido que ver con una confrontación con lo que yo mismo soy, ¿no? Entonces yo no elegí Berlín porque me gusta, no pienso que tenga que ver con eso, sino que en mi propia geografía, por decir así, de ese nomadismo del que hablaba al principio, Berlín juega un papel. Llevo 12 años viviendo acá, tengo una preciosa familia, tengo 2 hijas alemanas, chilenas, berlinesas, que hablan los 2 idiomas y que hablan mejor que yo el alemán, obviamente. Eh, y, y les iba a propósito de lo que decía, hay muchas cosas paralelas o parecidas a lo que hay en Chile, ¿no? Alemania y Chile tienen muchos vínculos, no solo por los migrantes o los colonos alemanes que llegaron allá, o también no hay que olvidar después del golpe militar en el 73 en Chile, Alemania democrática, la que era la Alemania comunista, recibió a un montón de exiliados y exiliadas chilenas. Esas familias después son familias que son mezcladas, ¿no? Entonces hay muchas relaciones que hay entre Chile y Alemania, buenas y malas, ¿no? Aquí no hay buenos y malos, pero hay relaciones de distintos tipos. Y hay una iniciativa muy bonita que yo había sacado una foto, pero también lo puede hacer Isabel desde ahí, a propósito de la historia y la memoria de esa atrocidad, ¿no? Y de esa cuestión tan complicada que fue el nazismo en Alemania, todavía bastante vivo, ¿no? Y que fue unas cuestiones que se llaman las Stolpersteine. Stolper significa como tropezar, tropezar, y Steine, piedra, que fue un proyecto artístico de memoria de un tipo que se le ocurrió que sacó de los archivos a todas las personas que los fascistas y los nazistas apresaron, deportaron y asesinaron en los campos de concentración, y puso en las calles, frente a las casas donde vivían, unas piedritas que son como piedras donde tú te tropiezas, ¿no? Que son como de bronce, ¿no es cierto, Paula? Las has visto, ¿no? Están por ahí, ¿no las has visto? He Bueno, visto espérate. unas placas frente a las casas, pero como placas conmemorativas, ¿no? Con Sí, nombres, pero no claro. piedritas, esas no las conozco. No Ok, tenía... no son piedras en realidad, pero a ver, Mm, si las podemos buscar, tienen una página web incluso, está buena. Lo que quiero decir es que ¿El nombre, perdona, Álvaro? Stolpersteine, ¿ya? Y esto se hizo en toda Alemania, fue una campaña que a partir del 90 se hizo como una recuperación o una confrontación con esa memoria. Entonces igual es impresionante, dentro de la cotidianeidad que uno tiene en una ciudad como Berlín, te vas encontrando con esas piedras
A ver si aparecen ahí. Ahí están. Están en el suelo. Esas cositas están en el suelo. De cada casa, de todos los barrios, de todas las ciudades alemanas, donde gente judía o roma, los romas son los gitanos, o de otras minorías que fueron deportadas y asesinadas en los campos de concentración. Yo salgo acá a comprar el pan y hay dos o tres. Hay dos o tres cuando salgo a comprar el pan, que significa que ahí al frente vivía gente que en aquellos años fue sacada de su casa a patadas y a golpes, llevada a los campos de concentración y asesinada. Historias terribles, pero esta es un gesto de memoria, ¿no? En el cual también se recupera un sentido inmenso de dignidad, ¿no? Con esa historia tan complicada de Alemania, sin embargo, es una sociedad que de alguna manera hace frente a esa atrocidad, ¿no? Y ejemplos como estos hay muchos dentro de la ciudad de Berlín, ¿no? Es una ciudad que es un memorial casi completo, ¿no? Es una ciudad que fue bombardeada, destruida completamente, y entonces caminamos casi por un cementerio todos los días con Paula, eh, y está lleno, tiene muchos monumentos. Está el monumento a las víctimas del Holocausto, cerca de la puerta de Brandenburgo, ¿no? Está en la Universidad Humboldt también está un monumento se llama la Bebelplatz, que es muy famosa, que fue cuando los nazis sacaron los libros de la Universidad Humboldt y los quemaron, ¿no? En la plaza, como diciendo todo este saber, este conocimiento, que aquí está, hay que quemarlo, ¿no? Entonces hicieron un memorial donde tú vas y es un vidrio, ¿no? sobre el suelo, en la entrada de la Universidad Humboldt, con una biblioteca vacía, ¿no? Una biblioteca, tú miras para abajo y hay una biblioteca vacía, y hay un poema de Heinrich Heine, que es un poeta alemán, que dice, empezamos quemando libros y terminamos quemando personas. Entonces, así como eso, hay un montón de recordatorios. Esta es una parte de la historia de Berlín, súper importante, interesante. La otra parte es la parte de la historia del muro. El muro de Berlín duró del año 61 hasta el año 90, un montón de años, y eso significó que la ciudad estuviera partida. Y como siempre cuando hay muros o cuando hay fronteras, se generan zonas así como medias liberadas, ¿no? Entonces, después que cayó el muro, en los años 90, Berlín fue una ciudad sumamente libre, con mucho espacio de libertad. Es famosa por las ocupaciones de casas, pero más allá de los clichés o de los estigmas, ¿no? de los ocupas, ¿no? Aquí hay proyectos de casas colectivas inmensos, inmensos y preciosos, impresionantes. Cada vez menos porque la ciudad también en los últimos años se ha visto presa de la especulación inmobiliaria, de la pelea de los vecinos contra las inmobiliarias por los precios de los alquileres, pero quiero decir, es una ciudad muy viva. Y justo hoy es una ciudad muy viva, ¿o no, Paula? Aquí es una ciudad con mucha onda, y donde siempre se dice como que Berlín no es Alemania. Berlín no es Alemania. Como diciendo ¿qué? Como diciendo, en Berlín hay otra historia, ¿no? Una historia que tiene que ver con los inmigrantes, con la mezcla de gente, y con una mentalidad más abierta, ¿no? Porque hay otras partes de Alemania que son, Alemania, en el fondo, la unidad de Alemania es también como una máscara nomás, como dijo Cecilia al principio, porque sí o no, Isabel, uno va para el sur o va para, depende del land donde esté, es muy diferente también, ¿no? Pero bueno, La Berlín influencia dentro, alemana también en el sur de Chile, por ejemplo, también es palpable, y no solamente en la arquitectura, sino también en los rasgos, en la gastronomía, ¿cómo en no? todo. Una de las cosas buenas, ¿no? Los Kuchen, ¿no? Sí, maravilloso. Los Kuchen. Pero yo había comido Kuchen, mira, las cosas culturales, está bueno. Había comido Kuchen allá en el sur y todos los Kuchen de las viejitas alemanas, así que andan como con, ¿no? Con unas cosas a crochet hechas y que hacen unos Kuchen súper ricos allá. Pero dulce, aquí llegas acá y los Kuchen no son tan dulces, aquí comen mucho menos azúcar, no sé, ¿sí o no, Paula? O idea mía.
Sí, son menos dulces las cosas, es real. Son o sea, y ahí te das cuenta de que una de las características del kuchen chileno es el nivel de azúcar, ¿no? Puta, allá unos chilenitos, un empolvado, de esos panes con manjar, un nivel de azúcar, nos encanta el azúcar, somos azucareros. Les chilenes, azucareros, lechugueros y azucareros. Buenos para la leche. Ellos se encuentran todo extremadamente dulce cuando vienen para acá. Sí, Sí, ¿sí no, o son no? súper locos. Entonces, Sí. bueno, yo les estoy contando historias así, medias cotidianas, simplemente para eh, contar o tratar de expresar que bueno, que estoy muy de acuerdo también con lo que dijo Cecilia. Depende mucho la experiencia, esto que dijimos, la Erfahrung, la Erlebnis, sobre todo la Erfahrung, el saber que recuperas después de un viaje, con el nivel de vibración o de intensidad con que viven las cosas, ¿no? Y cuando uno se enfrenta al idioma alemán, que es un idioma no fácil, porque no es fácil, ¿no? Es un idioma que hay que estudiar, no es como el inglés, que ya el otro día ya está en medio averiguó el fandango, no sé qué, hablando medio en inglés, o otros idiomas más parecidos al español, ¿no? Pero alguien que no ha tenido nada que ver con el alemán y que de repente se enfrenta a él a una edad, como dijimos, que en donde ya el espíritu no está tan abierto, puede ser complicado. Eh, pero también tiene que ver con los proyectos personales, ¿no? Con la intensidad y con la necesidad, ¿no? Yo siempre, en los seminarios que doy, siempre digo que hay una cosa que es que somos iguales, ¿no? Es decir, hay una igualdad de las capacidades, ¿no? Y lo que nos diferencia, en todo caso, podría ser la pereza, ¿no? O la melancolía, como dijo alguien. Podría ser que eso fuera la diferencia, eh, pero hay una igualdad en las inteligencias, en las capacidades, ¿no? Entonces, eh, siempre puedes aprender también colectivamente aquello que de repente pensaste que nunca aprenderías. Y a mí me pasó que, claro, cuando ya empecé a hablar más alemán, me sentí bien y se me abrieron un montón de puertas, ¿no? Porque las peleé, ¿no? Y acá también me gustaría decir, y con esto a lo mejor puedo terminar, porque podría hablar, bueno, toda la noche de cosas, pero no se trata de eso. Em, quisiera decir tal vez que sí, que depende de eso, del objetivo que tengas, ¿no? De la necesidad también que tengas de aprender, de tener una herramienta para seguir adelante en un proyecto que te planteaste, ¿no? O en una aspiración que tienes. Y que yo me sentí bien, ¿no? Cuando me sentí, decía, no lo podía creer cuando empecé ya a hablar en alemán, ¿no? Como que, uff, y me costó harto, pero lo aprendí, ¿no? Lo aprendí. Los ¿Cuánto te idiomas, demoraste? claro, yo me demoré como, bueno, que fui medio poco sistemático, como podríamos decir, al principio, y también tiene que ver con los círculos que frecuentan, ¿no? Entonces, y yo me demoré como para empezar. Al principio podía decir cosas, ¿no? Pero no entendía nada de lo que me decían en la calle, nada. Me decían cualquier cosa que me decían. Frente al espejo podía decir ich bin, ich heiße, ich komme aus, qué sé yo, las cosas básicas, ¿no? Y los verbos, pero después ya en la vida cotidiana, ¿no? No podía. Y me demoré, no sé, como 2 años tal vez en empezar a hablar y después a perfeccionar eh, un poco más. Y cuando después ya empecé a trabajar y tuve que trabajar en alemán, bueno, ahí tuve que estudiar más, ¿no? Y tuve bueno, que desarrollar. Y lo que me ha ayudado mucho también son mis hijas, la verdad que las, los niños con las niñas he aprendido un montón de alemán, ¿no? Aunque yo les hablo totalmente siempre en castellano, o sea, y no sé dónde iba antes de que me preguntara Paula, pero iba como quería cerrar con algo, pero se me olvidó, pero no importa. Álvaro, yo tengo una Sí, dale, pregunta. eso, Mientras te mejor, estaba contando mejor. en lo que estaba ahí. Ustedes pregúntenme cosas si quieren.
Sí. A ver, hay una cuestión que es súper cierta, lo que dijiste del tema de la memoria. Es solo un comentario más que pregunta, la otra sí es pregunta, pero es entender eso, que de alguna forma ellos se han ido tratando de hacer cargo del daño. Quizás repararlo ya es difícil, pero de alguna forma han ido tratando de a través ya sea de estas plaquitas y de otras cosas, tratando de alguna forma de asumir el daño causado y hoy en día un alemán que venga para acá y que alguien lo salude así como Heil Hitler, que los chilenos a veces cometemos ese error que es extremadamente desubicado y a los alemanes les cae, por cierto, como aquí ahí mismo, la verdad es que son tallas que para nosotros a lo mejor son súper normales, pero no se hace. En Alemania en realidad ni siquiera, yo me acuerdo que en un momento tenía que preguntar cómo uno planteaba el tema del liderazgo y ni siquiera podía hablar del Führer, o sea, tenía que buscar casi una palabra Claro. paralela para no decir la palabra, cosa de no asociarlo Sí. con Hitler. Entonces es un tema que yo siento que en Alemania todavía quizás faltan un par de generaciones y creo que ni así, o sea, van a seguir de alguna manera haciéndose cargo de todo el daño que han hecho para atrás, porque fue demasiado, pues fue extremo. Pero sí me hace mucho sentido todo lo que dice ahora y cómo ellos lo han ido abordando y han tratado de hacerse cargo del tema. Mm. Ahora, no sé si quieres decir algo al respecto y ahí te Sí, planteo lo claro, yo otro. creo que es bien peligroso cuando se generaliza como que los alemanes o los chilenos, ¿no? Ese tipo de juicios tan Sí. mal, porque dentro de los alemanes o las alemanas hay gente maravillosa y hay criminales, ¿no? Lo mismo en Chile, vamos, o en cualquier lado, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que, bueno, el apoyo que tuvo Hitler acá fue muy masivo, entonces quedó como la idea dentro del propio pueblo alemán, por decir así, que había una culpa colectiva, ¿no? Que había una culpa de que eran todos culpables, cosa que tampoco es cierta, porque después vinieron los juicios, que para eso está importante la justicia, ¿no? Por eso memoria y justicia, Chile, un país que necesita esto también, memoria y justicia es la forma de limpiar, porque después de los juicios se demostró, digamos, que la población alemana, que la gente no era culpable, sino que había responsables, ¿no? Que había responsables. Pero esa responsabilidad política costó mucho ir asumiéndola. ¿Por qué? Porque después de que terminó la guerra y qué sé yo, no hubo una desnazificación. La gente quedó en los mismos puestos, en los Amt, que se llaman, ¿no? Que son en la burocracia, estaban los mismos nazis. Y las víctimas se encontraban en la panadería con los victimarios, ¿no? Entonces, la canción que puse al principio, que es del año 70, está diciendo, salgamos de esta mierda. ¿Pero cuál mierda? La mierda de una Alemania que todavía, en los años 70, después de 30 años de la guerra, todavía no enfrentaba esa culpa a esos responsables, ¿no? Entonces, el movimiento punk y el movimiento así más rebelde de la ciudad alemana, y en general de una generación de alemanes, del 68, del 70, ¿no? Fue una reacción contra esa Alemania que no se había limpiado, ¿no? Que no se había limpiado de esa culpa de la que estamos hablando. Entonces, sí que es interesante porque ha habido un proceso largo y profundo de enfrentarse a ese horror y de esas piedras, de ese tropiezo con la historia, por decir así, pero Alemania se sigue tropezando. Y ahí estaba buscando unas estadísticas. Acá hay mucho odio contra los inmigrantes, ¿no? De los grupos de derecha, de los grupos nazis o neonazis, ¿no? Y yo vi las estadísticas de los ataques a los refugios o a las casas de inmigrantes o a negocios de inmigrantes en el año 2019 y había más de 5 al día. Es decir, si el año tiene 365 días, multiplica 365 por 5 y tenías el total de ataques racistas a inmigrantes, ¿no? Entonces, a pesar de este trabajo de memoria, hay algo raro no digo en los alemanes, porque esto también pasa en Chile, mira lo que están pasando, que están echando a la gente también, o pasa en España, o pasa en otros, no es que las nacionalidades o las personas de la nacionalidad sean así porque son de ahí, ¿no? Sino que hay algo detrás, que es un desafío
poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero en Alemania sí que hay un auge otra vez de esa, no al nivel de Hitler, ¿no? Pero hay un partido que se llama Alternative für Deutschland, AfD, que tiene un montón de parlamentarios y que ha sido votado por la gente, que reivindica, no directamente, pero casi muchas posiciones del nacionalsocialismo. Entonces, bueno, Alemania sigue tropezando, por decir así, con esa historia, pero tampoco haría una leyenda negra de que los alemanes, no, tiene mucha razón Isabel, ¿no? Pienso que ahí está el respeto a las personas, en primer lugar, y eso sí que es un desafío grande de aprender, más allá de los idiomas, ¿no? Los idiomas se aprenden, se traducen unos al otro, ¿no? Pero aprender el respeto a las personas es tal vez más difícil que aprender alemán, que ya es bastante difícil. Así que bueno, con esa la dejamos. Eh, no sé, ¿qué Álvaro, otras cosas en Berlín? El Currywurst. La comida típica de acá es el Currywurst, que es el Wurst es una sí. salchicha eh, con una salsa de curry como con ketchup, ¿no, Paula? ¿Lo tomaste o eres vegetariana? No bueno, sí soy vegetariana, pero aparte yo llegué hace menos de 3 meses a Berlín, así que Ok. estoy en todo el proceso de Ok. instalación. Bueno, está Por eso bien. te pregunta, perdón de nuevo por interrumpirte y no te dejé No terminar tu pasa idea. nada. No, todo bien. Y, Bueno, y sí, sí, estoy 3 meses acá y además me tocó llegar a instalarme en medio de la pandemia, sí, entonces hasta ahora conozco clases online y un poquito del barrio y claro, así, pero sí veo, claro, claro, eh, sí, me veo muy reflejada como en lo que cuentas tú y también en lo que contaba Cecilia antes, de este proceso de instalación, claro, de buscar como nichos de gente también con la que compartir, y que ahí la comunidad latina es súper acogedora, eso me ha resultado muy bonito. claro. eh, y sí, en todo ese proceso de conocer, conocer, conocer. Y aprender, 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 porque también, bueno, el alemán es un idioma difícil, la burocracia es otro tema, etcétera, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, así como para reírnos, siempre decíamos acá entre las amigas, los amigos, que la diferencia entre los alemanes y los chilenos, para usar cliché, ¿no? Para usar ahí otra vez cliché, era que aquí se piensa mucho, mucho, mucho antes de hacer algo. Se piensa no sé cuántas veces esto, se le da la vuelta, así, Se los pros, los contras, planifica. se planifica, se piensa, y después se hace. Allá se hace y después se piensa qué se hace con qué mierda hacemos con lo que hicimos. Se piensa como después de las cosas, las consecuencias. Entonces, como hay mentalidades que igual son clichés, ¿no? Pero que medio funcionan a veces. Es verdad que hay mentalidades diferentes, ¿no? Pero nada que no se pueda, Álvaro, en fin, otra sí, cosita, yo hace un rato, antes de venirme a la casa, hoy día estuve con 2 alemanes que llevan 15 años acá, gente que recibe su mención como alemanes viviendo acá, ella artista, y fue tan curioso el discurso, porque yo llevé a una gente, ¿cierto?, para que los conocieran, porque ellos tienen una galería de arte, y sí, llevan 15 años acá, y del rato que estuvimos conversando, que fue 1 hora, después yo me tuve que venir por la clase, pero yo creo que fueron de 1 hora 50 minutos, estuvieron renegando contra Chile, contra la cultura, con que la cosa no funciona, con que nada anda bien, con que cómo puede ser que una pared en un barrio patrimonial, sin entender la burocracia y todo lo que hay, llevaba 5 años sin poder pintarse, etcétera. O sea, la pregunta en el fondo, ¿para dónde va? ¿A quién crees tú que le cuesta más adaptarse? ¿A un chileno en Alemania, así como somos nosotros, o a un alemán en un país latinoamericano? Obviamente tampoco podemos tender a generalizar, hay de todo. Pero sin embargo, el discurso de estas personas, alemanes viejos, mayores, me llamó mucho la atención, fíjate. Y creo que una de las cosas más ricas para mí de este taller, de este curso, ha sido poder vivir experiencias como lo que estáis contando tú, lo que habló Ceci, otros expositores que ha habido, que independiente que sea un curso sin costo para la gente, yo creo que de verdad vamos a salir, por lo menos lo digo por mí, súper enriquecidos de esta experiencia, de poder vivir todo lo que hemos vivido. Yo de verdad que estoy súper agradecida a ti, de todos los que han expuesto,
Y quería plantearte eso, ¿cómo lo ves tú en términos de adaptación? Bueno, no sé cuál será realmente, si será más difícil para un chileno allá, o sea, para una alemana en Chile, depende en qué parte de Chile también. Un alemán en Chiloé, ¿cómo estaría? Ah, está Enzo por ahí. ¿Ah? ¿Cómo estaría un alemán Mira en la Chiloé? sorpresa. ¿Se Ellos se adaptaría conocen en allá? Alemania, por si acá. ¿Se adaptaría en la isla de Tranqui un alemán o no? ¿Ah? Depende, ¿no? Mein lieber Buena Herr Antofa. Clemente Alvarado, ist der dritte Generation von Deutsche hier in Chiloé. Er ist mit uns, nur um die Apfelsaft uns zu zeigen. Coja aquí. Apfelsaft. Apfelsaft hecho en España, aceite de oliva. Aceite de oliva. Saludos, saludos, saludos. Oye, saludos. El caballero Bueno, habla poco español, lleva 50 años en Chiloé, pero de a poquito está aprendiendo. Y él, a diferencia de muchos, es un gran entusiasta y con sus 98 años, él realmente dice, algún día voy a aprender español y no importa, pero él sigue adelante con su proyecto Ecorruca, un proyecto ecológico para todos ustedes, siempre y cuando hablen mapudungún y alemán. Muy bien. o sea que casi excelente. Claro, no sé. Clemente, ¿quiere hablar? Difícil de contestar. Si quieren Pero, venir, están invitados. Aquí, en Chiloé. Dale, buenísimo. Gracias. No, aprendió español rápido, aprendió rápido. Lo que sí a lo mejor podemos comentar es que Se te bajó el volumen, Álvaro, te escuchamos bajito. A ver, veamos. ¿Ahora mejor? ¿No? No, Nine. No, no sé. Nine. Komisch. Aló, no sé qué pasó. Yo no moví nada. No. Oye, perdona, mientras termina ahí de quizás de verlo el micrófono, les quería pedir si pueden prender un minutito de repente sus micrófonos, o sea, las cámaras, los que quieran, los que puedan, una para tomarles una fotito y la otra porque siento que sería súper rico para Álvaro que se conecta afuera, para Paula, de repente poder volver a ver a la gente chilena conectada en este curso, mirarlos a la cara, a los ojos. Ahí veo a mi prima todo esto, que ella nos va a acompañar en la última clase, Grete Busenius. Ella es cantante de ópera y canta en alemán maravilloso, así que nos va a acompañar para deleitarnos en una de las últimas clases. Chiquillos, y saber si hay alguna otra pregunta, comentario. Sé que estamos medio pasaditos en la hora, pero siento que merece el tiempo, así que a mí me quedan por lo menos 10 minutos hasta que empiece mi otra clase. Si alguien quiere aportar, decir algo más, yo mientras les voy tomando una foto, así que sonrían a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Dankeschön, me falta la otra página. Ahora sí. Dankeschön, vielen Dank. Eso, chiquillos, los micrófonos están abiertos, son todos suyos. Si Álvaro quiere comentarnos algo más, o ustedes, chiquillos, siéntanse en total libertad de hacerlo. Pablo. Para mí es extraordinario la clase de hoy día en términos de haber generado en mí una situación que no la tenía pensada. Fue bastante cultural, por así decirlo, y enriquecedor. Muy bueno. Muchas gracias, Eugenio. Ha sido fantástico, la verdad. Sí. De veras, yo me quedo con un montón de preguntas y ganas de seguir la conversa. Quería compartir más un tema. Para mí es súper emocionante lo que cuenta Álvaro, porque lo que hablaba de si es más difícil para un alemán vivir en Chile o para un chileno vivir en Alemania, etc. Creo que depende harto de los contextos y bueno, para mí esta vuelta de estar aquí en Berlín ha sido súper larga porque en realidad mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, mi abuelo era, mi abuela es alemana, se fueron a Chile y Argentina
producto del nazismo, ¿no? Son judíos alemanes, y entonces mi familia creció en Chile y ahora yo estoy haciendo como el retorno también con mi propia familia, y también como de alguna manera haciendo un ciclo, cerrando como algún, no sé, algún tipo de historia ahí que todavía tampoco la tengo tan clara y que está como de alguna manera empezando, pero me parece súper bonito, interesante entender también esos vínculos, esos cruces, y que no se dan solamente en un momento, en un periodo de la historia. Hartas veces están como motivados por situaciones históricas o coyunturales súper intensas, como las guerras, las dictaduras, etc. Y bueno, es interesante como entender cómo esos contextos también van generando estas oleadas de migración, cómo esas van de alguna manera condicionando la manera en que las personas pueden llegar y establecerse en un lugar, y también la disposición con que se puede hacer. Eso quería nada más comentar. Gracias, Paula. Y agradecer también a Álvaro, y nada, me quedé con muchas ganas de seguir conociendo historias sobre Berlín, que en realidad no es la historia que uno conoce también como desde los libros, ¿no? Desde lo más formal y académico. Si me lo permiten, después yo les comparto a ambos sus teléfonos para que se puedan quedar en contacto, si les parece. Claro, cómo no. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar algo? Isabel, ¿sí me ¿Sí? escuchas? Sí, Cristian, te escuchamos. Aló. Cristian, sí, Cristian, ¿me escuchas? Sí. Lo que pasa es que voy manejando de camino a la casa recién. Oye, no, lo que pasa es que igual súper interesante el tema, y yo creo que también ha costado tanto en Alemania como acá en Chile limpiar la memoria, porque a través de los años, ya van casi 30 años, nos siguen recordando el Holocausto, nos siguen recordando la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, como decía ahí, a lo mejor van a pasar muchas generaciones, esta es una opinión personal, en que recién van a poder a lo mejor limpiar el tema, tanto como acá en Chile. Pero yo creo que ha sido por eso también, porque tenemos todo lo... Yo pongo el Discovery o pongo, no sé, el History, y persiguiendo a Hitler, Holocausto, no sé, y como que nos repiten mucho eso. Entonces, inconscientemente nos vamos creando todavía esos recuerdos, o nos vamos quedando con esos recuerdos de que lo como fue esta matanza, y un poco como que a veces nos encaminan también a mirar a lo mejor a los alemanes como generalizados, así como los nazis. Entonces yo creo que a lo mejor por eso también cuesta un poquito, pero yo creo que la clase del día y la historia fue genial. Bueno, también vi la serie de esas perros de Berlín, que no tienen nada que ver, pero creo que también fue como algo entretenido ahí esa serie. Eso, y dar las gracias por esta tremenda clase de día. Gracias a ti, Cristian. No sé si me escucharon bien. Te escuchamos súper bien. Muchas gracias. 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 Álvaro, algunas palabras de cierre, chiquillo, algún otro último comentario. Y esa niña hermosa y dos guaguas aquí presentes en el curso hoy día. Hola, Dominga. Dominga y Esperanza, me parece. Agustina. La Agustina, sí, la Dominga ya está más grande. La Grete también estuvo de intercambio en Alemania. A nosotras, por temas familiares, nos mandaron a todos de intercambio, a las hermanas y a las primas siguiendo la línea paterna también. No sé si tu experiencia en Alemania, Grete, fue tan buena o negativa, pero... Hubo de todo, como todas las experiencias, que eso es lo lindo de las experiencias, creo que tienen de todo. Y bueno, uno siempre se queda con lo mejor. Por lo menos yo siempre me quedo con lo mejor. Yo creo que esas experiencias son cómo nos vamos conociendo a nosotros mismos, y la cultura, que es lo más importante en este tipo de experiencias, de intercambio, de vivir en otro lugar, de conocer una comunidad. Eso. Pero siempre se rescata lo positivo. Fue una experiencia maravillosa, la repetiría 1000 veces y la recomiendo también.
Gracias, prima. Bien, chiquillos. Un último comentario, un cierre a lo mejor de Álvaro, si quieres decir unas palabras más, no sé. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos re bajito, Álvaro, pero te Re bajito. escuchamos. Bueno, vale. No, nada, simplemente recordar o dar la información que acá también tenemos un grupo de radio. La radio se llama Matraca. Les voy a ir a poner espérate, en el chat puedo poner, ¿no? Matraca. Y el sitio es MPLA.de. Es un sitio, es un colectivo de comunicación donde hacemos noticias de América Latina para Alemania y también noticias para la gente, para los migrantes latinos que viven acá, de Latinoamérica, sobre temas que pasan también en la ciudad. Esa es una cosa, dejar esa información y también aprovechar que están los chilotes aquí conectados también para recordar que estamos tratando de montar una experiencia de intercambio, de llevar gente de Alemania a Chile, a Chiloé, ¿no? Con proyectos de salud comunitaria y también con cuestiones culturales de Chiloé y con otras cosas que a lo mejor ahí el Enzo podría comentar, pero son dos proyectos que tienen que ver con eso, con juntar lo diferente, ¿no? Y con producir, claro, nuevos saberes y nuevas experiencias ahí interculturales, podríamos decir así, ¿no? Entonces, ahí tenemos una asociación aquí en Alemania, se llama Organic Creation, que pertenece a un colectivo también, y allá en Chile, en Chiloé se está creando otra, para crear ya los dos polos, ¿no? Entonces, bueno, son dos experiencias que tienen que ver con esto, con la vida de los migrantes chilenos o latinoamericanos en Alemania, en Berlín. Así que con eso, yo por mi parte me despido, hasta la próxima, ahí seguimos. Cualquier cosa a través de Isabel, aquí estoy, si necesitan cualquier cosa estoy dispuesto también a ayudar. Así que eso, un saludo y hasta la próxima. Dale, Chacho, ¿cómo estáis? Gracias. De nada. Salud. Gesundheit. Bueno. Danke. Bien. Así que suerte a todos con el idioma que se puede, se puede. Sí, se puede, claro. se puede. Álvaro, muchísimas gracias. Creo que en más de alguna oportunidad que estabas hablando se me pararon un poquitito los pelos, así que importantísimo y súper valioso todo lo que de Ceci también. El video después se los voy a compartir a ustedes, a los chiquillos, a todos los que están aquí participando, claro. Así que van a poder verse después en algún minutito si quieren. Excelente. Bueno. Eso pues, un abrazo grandote, muchos cariños y nos vemos con los demás el próximo miércoles, con Álvaro, Paula y los demás en algún minutito. Chao, chao. Tschüss. Muchas gracias, Isabel. Chao, chao. Danke, Dia. Wirklich. Vielen Dank. Tschüss.